La luz del sol entraba por la ventana de mi oficina, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Era un día como cualquier otro en Madrid, y yo, Laura López, estaba sumida en mis pensamientos cuando mi teléfono sonó. Al ver el nombre en la pantalla, un escalofrío recorrió mi espalda. Era María, la mujer que había estado buscando ayuda para descubrir la verdad sobre su esposo, Javier. Laura, por favor, necesito tu ayuda, dijo su voz, temblorosa y cargada de desesperación. ¿Qué ha pasado, María? Pregunté, intentando mantener la calma. Estoy segura de que Javier me está siendo infiel. He notado cosas extrañas, comportamientos inusuales. No sé a quién más recurrir. Un silencio pesado se apoderó de la conversación. Conocía la angustia que se siente al dudar de la lealtad de una pareja. Está bien, María. Te ayudaré a averiguarlo. Mi voz era firme, pero en mi interior, una pequeña voz de advertencia se alzaba. La siguiente semana, me encontré con María en un café del centro. Sus ojos, normalmente tan brillantes, estaban opacos y llenos de preocupación. No puedo soportar esta incertidumbre, Laura. Susurró, como si temiera que alguien pudiera oírla. Vamos a empezar por entrevistarte sobre Javier. ¿Has notado algo específico? María asintió lentamente. Últimamente, sale mucho más seguido, y a veces no me responde los mensajes. Eso es un buen punto de partida. Pero necesitaré hablar con sus amigos y familiares. Tal vez ellos hayan notado algo. Mientras comenzaba a investigar, sentí que algo no estaba bien. Javier parecía un hombre común, pero su comportamiento era cada vez más errático. Después de entrevistar a varios conocidos, la información era escasa. Sin embargo, una intuición me decía que había algo más profundo en esta historia. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale like. Y si quieres investigar o superar una traición, conoce los materiales que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado. Los días pasaron, y decidí seguir a Javier. Observé desde una esquina, tomando notas. Salió de casa a horas inusuales, y una tarde lo vi entrar en un café con una mujer que no reconocía. Mi instinto se disparó. Algo en su lenguaje corporal, en la forma en que le sonreía, me decía que esta historia iba mucho más allá de una simple infidelidad. La trama se complicaba, y yo estaba en el centro de un laberinto que apenas comenzaba a desentrañar. Mientras me sentaba frente a la pantalla de mi computadora, el corazón latía con fuerza. La imagen de Javier sonriendo junto a esa mujer en la playa no me dejaba en paz. La publicación era reciente, y la cercanía entre ellos era evidente. ¿Qué demonios está pasando aquí?, murmuré para mí misma, sintiendo como la frustración se apoderaba de mí. Abrí el correo electrónico de María, revisando nuevamente nuestra conversación. Me pregunté si había más pistas escondidas entre sus palabras. Tomé un sorbo de café y decidí buscar más información en sus redes sociales. Laura, ¿estás bien?, preguntó mi colega Carla, asomándose a mi oficina. No estoy segura, Carla. Estoy en medio de un caso que se está complicando. Ella frunció el ceño, acercándose un poco más. ¿De qué se trata? Infidelidades, secretos, engaños. Parece que Javier no es quien dice ser, respondí, intentando mantener la calma. Después de un rato, decidí que era hora de reunirme con María. La angustia en su voz durante nuestra última conversación me había dejado inquieta. Al llegar a su casa, la encontré sentada en el sofá, con la mirada perdida. Hola, María. He estado revisando algunas cosas, le dije, tratando de sonar lo más profesional posible. Ella levantó la vista, sus ojos llenos de dudas. ¿Qué encontraste? Javier ha estado en contacto con una mujer. Están más cerca de lo que piensas, respondí. Su rostro se endureció, y pude ver cómo la esperanza comenzaba a desvanecerse. Lo sabía, pero no quiero creer que pueda ser cierto, dijo, su voz temblando. ¿Y si no es así? ¿Y si todo esto es solo un malentendido? Sus palabras resonaron en mi mente, y quise consolarla, pero la verdad era que cada vez más me convencía de que había algo oscuro en esta historia. Mientras regresaba a mi oficina, decidí que necesitaba más pruebas.
con un plan en mente, me senté frente a mi computadora y comencé a trabajar en un truco para acceder al correo de Javier. Solo un vistazo, me dije, sabiendo que cruzaba una línea. Con cada clic, la adrenalina crecía dentro de mí. Finalmente, encontré un email que capturó mi atención. Esto es lo que estaba buscando, murmuré, el corazón latiendo con fuerza. Sabía que estaba a punto de desenterrar secretos que cambiarían todo. Sentada en mi escritorio, la luz tenue de la lámpara iluminaba el monitor mientras traducía el email que había encontrado en el ordenador de Javier. Cada palabra parecía un puñal, y a medida que desentrañaba los secretos, mi corazón se hundía un poco más. No puedo creer que esté en esta situación, pensé. El mensaje hablaba de una amante, pero lo que más me impactó fue la mención de una deuda con un prestamista. ¿Qué más ocultaba Javier? Tomé un sorbo de café, intentando calmar mis nervios. No podía permitir que mis emociones nublaran mi juicio. Decidí confrontarlo. Me hice pasar por una amiga que solo quería ayudar y, con un poco de suerte, lograr que se abriera. Al llegar a su casa, el ambiente era tenso. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba él, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Laura, ¿qué haces aquí?», preguntó, su voz temblorosa. «Hola, Javier. Solo vine a ver cómo estás». «He estado preocupada por ti», respondí, tratando de sonar lo más natural posible. «Todo bien, gracias, ¿quieres pasar?». Entré, observando cada rincón, cada gesto. La tensión era palpable. «He escuchado cosas, sobre ti, una amiga», dije, observando cómo su rostro se tornaba pálido. «¿Qué amiga?». Su voz era ahora más firme, pero sus manos temblaban ligeramente. «¿Sabes de quién hablo?». «El email que encontré menciona una situación complicada», le dije, decidida a no dejar que se escapara. «Laura, no sé de qué hablas». «Eso no es lo que piensas», intentó desviar la conversación, pero me di cuenta de que estaba a punto de romper. «No estoy aquí para juzgarte, Javier. Solo quiero que seas honesto. Hay más en esta historia, ¿verdad?», insistí, sintiendo que estaba en la cuerda floja. «Te lo juro, no hay nada entre nosotros». Solo son problemas de trabajo», dijo, la mirada evasiva. Tras esa conversación, mi mente estaba en ebullición. Regresé a casa, y el rostro de María apareció en mis pensamientos como un eco. La próxima vez que la viera, debía contarle lo que había descubierto. Pero sabía que la verdad podría ser más devastadora de lo que ella estaba preparada para enfrentar. Al día siguiente, decidí reunirme con ella. «Laura, ¿qué has encontrado?», su voz sonaba ansiosa. «María, hay cosas que necesitas saber sobre Javier», comencé, sintiendo como el peso de las palabras se acumulaba en mi pecho. «No solo es la infidelidad. Hay algo más, una deuda». Su rostro palideció. «¿Una deuda? ¿Qué quieres decir?». «Él está involucrado en algo más oscuro, y creo que te lo ha ocultado», respondí, observando cómo la angustia se apoderaba de ella. «Necesito saber la verdad, Laura». «No puedo vivir así», dijo, su voz temblando. «Entonces, vamos a confrontarlo juntas», le propuse, sintiendo que el abismo entre la verdad y la traición se hacía cada vez más estrecho. Me encontraba en la sala de estar de María, el aire era denso, casi podía cortarse con un cuchillo. Ella se movía de un lado a otro, sus manos temblaban. «¿Estás segura de que quieres hacer esto, María?», le pregunté, tratando de calmarla. «Necesito saber la verdad, Laura. Javier ha estado ocultándome algo y no puedo seguir así». Su voz era un susurro, pero en sus ojos había una determinación que me inquietaba. «Recuerda lo que hablamos. La verdad puede ser más dolorosa de lo que imaginas», le advertí, con la esperanza de que reconsiderara su decisión. «Lo sé, pero prefiero enfrentar la realidad que vivir en la incertidumbre», respondió, apretando los puños. Cuando el reloj marcó la hora acordada, mi corazón latía con fuerza. A medida que Javier llegaba a casa, sentí que la tensión en la habitación aumentaba. Él entró, sorprendido al vernos juntas. «¿Qué hacen aquí?», preguntó, frunciendo el ceño. «Necesitamos hablar, Javier», dije, intentando sonar firme. Él miró a María, que se mantenía erguida,
los ojos llenos de lágrimas. ¿Sobre qué?, contestó, intentando desviar la atención. María respiró hondo. Sobre ti, sobre nosotros, ¿por qué te comportas de manera tan extraña últimamente? Javier se puso a la defensiva. No sé de qué estás hablando. Estoy trabajando duro, eso es todo, replicó. Su voz temblaba ligeramente. Mientras la conversación se intensificaba, un pitido proveniente de su teléfono interrumpió el momento. Un mensaje de texto llegó y, sin pensarlo, Javier lo revisó rápidamente. Mis instintos me dijeron que era un error. ¿Quién te está escribiendo, Javier?, preguntó María, su tono se volvía más agudo. Es solo un colega del trabajo, respondió él, pero su mirada se desvió, lo que no hacía más que aumentar mis sospechas. María estalló en llanto, sus lágrimas caían como un torrente. No puedo creer que me estés mintiendo, ¿acaso no hay nada que me quieras contar? La situación era insostenible. Tenía que intervenir. María, quizás deberíamos calmarnos un poco, sugerí, pero ella me ignoró. No. Necesito respuestas ahora mismo, gritó, y sentí que la atmósfera se volvía insostenible. Javier se había quedado paralizado, y en sus ojos leía una mezcla de miedo y culpa. Después de esa intensa confrontación, decidí que debía investigar más sobre la relación entre Javier y la mujer del café. Había algo más profundo en esta historia, algo que no se limitaba a la infidelidad. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la imagen que se formaba era más oscura de lo que había imaginado. La noche era oscura y fría cuando decidí seguir la pista de la mujer del café. Había descubierto que su nombre era Clara, y, tras algunas indagaciones, logré conseguir su dirección. A medida que me acercaba, la tensión en mi pecho aumentaba. Sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Al llegar a su departamento, respiré hondo antes de tocar el timbre. Unos segundos después, la puerta se abrió con un chirrido. Clara, con una expresión sorprendida, me miró de arriba a abajo. ¿Quién eres?, preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y desconfianza. Soy Laura, una detective privada. Estoy investigando a Javier, respondí, tratando de mantener la calma. Necesitamos hablar. Ella frunció el ceño, pero dejó que entrara. ¿Qué quieres saber?, dijo, mientras se cruzaba de brazos. La habitación era desordenada, con papeles esparcidos por todas partes. El ambiente era tenso, y el aire estaba cargado de secretos. Sé que tienes una relación con él, pero la situación es más complicada de lo que imaginas, empecé. Javier no solo está contigo, también ha estado involucrado en algo oscuro. Necesito saber la verdad. Clara soltó una risa amarga. ¿Te crees la heroína de esta historia? Javier y yo tenemos una conexión que no entiendes. Pero no es solo eso. Él está metido en un negocio que podría arruinarlo todo, y no solo a él, sino a todos los que lo rodean. ¿Qué tipo de negocio?, pregunté, sintiendo que la inquietud aumentaba. Necesito que me hables con sinceridad. Es un préstamo, algo que se salió de control. Javier le debe dinero a personas muy peligrosas, y eso es lo que realmente lo tiene asustado. No es solo una infidelidad, Laura, es una cuestión de vida o muerte, confesó, con sus ojos oscuros llenos de preocupación. Me sentí atrapada entre el deseo de proteger a María y la necesidad de entender en qué estaba metido Javier. No podía dejar que esto se convirtiera en un juego mortal. Necesito pruebas, le dije a Clara, decidida. Si realmente te importa, ayúdame a detener esto antes de que sea demasiado tarde. Clara asintió, su rostro mostrando un atisbo de determinación. Está bien, pero debes prometerme que esto no saldrá de aquí. Si Javier se entera, no solo tú estarás en peligro, yo también. El peso de las palabras de Clara me aplastó. Sabía que me estaba adentrando en un laberinto de traiciones y secretos, y que, sin importar lo que hiciera, ya no había vuelta atrás. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba frente a Javier, con todas las pruebas que había recolectado, y él, en un giro inesperado, comenzó a hablar de una manera que nunca había imaginado. Laura, todo esto es un montaje, dijo, su voz cargada de una calma inquietante. No es lo que parece.
Esto es más grande que una simple infidelidad. María ha estado manipulando la situación desde el principio. ¿De qué estás hablando, Javier?, le respondí, tratando de mantener la compostura. Mi mente corría a 1000 por hora, intentando encajar las piezas de este rompecabezas que parecía volverse más complejo con cada palabra que él pronunciaba. Tú eres el que está teniendo una aventura. ¿Cómo puedes hablar de manipulación? Él se pasó la mano por el cabello, claramente ansioso. Sí, he estado viéndome con otra mujer, pero no por las razones que piensas. María sabía de mí y de mis problemas financieros. El email que encontraste era una trampa. Ella quería atraparme, desviar la atención de lo que realmente está sucediendo. Mis manos temblaban mientras trataba de procesar sus palabras. ¿Por qué haría algo así? ¿Qué gana con esto?, pregunté, sintiendo que el aire se volvía irrespirable. Desesperación. La deuda que mencioné es real, pero ella está involucrada. María ha estado jugando un juego peligroso, utilizando nuestra relación como fachada para encubrir sus propios engaños, reveló Javier, su voz temblando levemente. En ese momento, todo encajó. La angustia en los ojos de María, su insistencia en que Javier cambiara, la forma en que había insistido en que investigara. Era como si cada pieza encajara en un rompecabezas escalofriante. Esto no puede ser cierto, murmuré, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Sin embargo, no podía ignorar la creciente sensación de traición y desconfianza. Necesito hablar con María, dije finalmente, casi como un susurro. No sabía si estaba lista para enfrentar la verdad que se avecinaba, pero sabía que debía hacerlo. Al llegar a su apartamento, el corazón me latía desbocado. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar, y ahí estaba María, con una expresión que oscilaba entre la preocupación y la sorpresa. Laura, ¿qué haces aquí?, preguntó, su voz temblando. Necesitamos hablar, le respondí, sintiendo la tensión en el aire. Acabo de hablar con Javier. Su rostro palideció, y en ese instante supe que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, dale like y comenta tu opinión sobre este caso. Estoy muy interesada en leer tu comentario. Y si quieres investigar o superar una traición, conoce los libros que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado. Ahora voy a dejar en la pantalla una sugerencia de otro caso muy polémico que investigué. Esta otra historia es aún más interesante que esta. Haz clic y ven a ver.